No dudé. Mientras mis manos se curvaban alrededor de las mejillas de Lucia, sentí su aliento en mis labios. Nuestros latidos se mezclaron. En ese momento, escuché las llaves de Alejandro, y la puerta se abrió. Pero no me aparté. Lucia tampoco. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también había una pasión ardiente dentro de ellos. Mientras mis pensamientos se nublaban, sabía que mi esposo nos estaba observando, y para ser honesta, no me importaba. Pero déjenme contarles toda la historia, porque esto no comenzó esa noche. Esto comenzó 6 meses antes, en un momento que cambió todo, un momento que me hizo darme cuenta de que había estado viviendo una mentira durante 5 años de matrimonio, una mentira que yo misma me había dicho. Ustedes dirán que soy una mala esposa, que traicioné a Alejandro, que arruiné mi matrimonio perfecto, y tal vez tengan razón, pero cuando descubran lo que realmente pasó esa noche, cuando mi esposo nos vio, tal vez entiendan que a veces el amor no viene en la forma que esperamos, y a veces, la verdad es más extraña que cualquier fantasía. Todo comenzó durante un viaje de negocios a Barcelona. Alejandro estaba en Londres por trabajo, y yo tenía que asistir a una conferencia de arquitectura. Lucia vino conmigo como mi asistente. Éramos mejores amigas desde la universidad. Habíamos compartido todo, desamores, triunfos, sueños, miedos. Pero nunca había compartido esto. Era una noche lluviosa en el hotel. Habíamos bebido vino después de la conferencia, riéndonos de los comentarios absurdos de algunos arquitectos pretenciosos. Lucia se había quitado los zapatos, y estaba sentada en mi cama, con las piernas cruzadas, contándome sobre su último desastre amoroso con un tipo llamado Carlos. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo, tomando otro sorbo de vino, que ni siquiera me dolió cuando terminamos. Era como si estuviera interpretando el papel de la novia dolida. Sus palabras me golpearon de una manera extraña, porque yo había sentido lo mismo durante años, como si estuviera interpretando el papel de la esposa perfecta, la mujer exitosa, la heterosexual convencional. Yo entiendo eso, le dije, y algo en mi voz debió sonar diferente, porque Lucia me miró con atención. ¿En serio? Pero tú y Alejandro parecen tan felices. Me quedé callada por un momento. La lluvia golpeaba contra las ventanas del hotel, creando un ritmo hipnótico. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona?, le pregunté. Lucia se acercó más a mí. ¿Qué quieres decir? Como si estuvieras siguiendo un guión que alguien más escribió para ti. Casarte, tener una carrera, ser normal, pero por dentro sientes que algo falta. Sus ojos se suavizaron. Todo el tiempo, Sofía, todo el maldito tiempo. Fue entonces cuando pasó. No fue planeado, no fue calculado. Lucia extendió su mano y tocó mi mejilla, muy suavemente, como si pudiera romperse si ejercía demasiada presión. Y yo no me aparté. Sofía, susurró. ¿Alguna vez has pensado? Sí, respondí antes de que pudiera terminar la pregunta. He pensado. Nuestro primer beso fue tentativo, experimental, como dos adolescentes descubriendo algo prohibido, pero después fue como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en mi vida. Sus labios eran suaves, su piel olía a jazmín y vainilla, y cuando sus manos se perdieron en mi cabello, supe que mi vida nunca sería la misma. Esa noche no hicimos el amor, solo nos besamos, nos tocamos, nos susurramos secretos en la oscuridad, pero fue suficiente para cambiar todo. Los meses siguientes fueron una tortura hermosa. Lucia y yo nos encontrábamos en secreto, en mi oficina después de horas, en pequeños cafés donde nadie nos conocía, en su apartamento cuando Alejandro pensaba que estaba en reuniones de trabajo. Cada encuentro era más intenso que el anterior. La culpa se mezclaba con la pasión de una manera que me volvía loca. Lucia se había convertido en mi obsesión, mi secreto más preciado, mi mayor traición. Alejandro no sospechaba nada, o al menos eso pensaba yo. Seguía siendo el mismo esposo cariñoso de siempre, tal vez un poco más distante, pero yo lo atribuía al estrés del trabajo. En realidad, era yo quien se había vuelto distante. Era yo quien ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir culpa. Las mentiras se acumulaban. Voy a cenar con colegas. Tengo una reunión tardía. Lucia y yo vamos a ver una película. Técnicamente, la última no era mentira, solo que en lugar de ver películas, terminábamos en su apartamento, perdidas en besos que sabían a pecado y a libertad. La noche que cambió todo fue un viernes. Alejandro había dicho que trabajaría hasta tarde, así que invité a Lucia a casa. Era arriesgado, lo sabía,
pero después de 6 meses de encuentros furtivos, quería tenerla en mi espacio, en mi cama matrimonial, quería que por una vez, ella fuera quien perteneciera ahí. Lucia llegó vestida con un vestido azul que conocía mis puntos débiles, se había soltado el cabello, y llevaba ese perfume que me volvía loca. Cenamos poco, bebimos vino, y pronto estábamos en el sofá de la sala, sus manos explorando mi cuerpo como si fuera un territorio sagrado. Te amo, Sofía, me susurró contra mi cuello. Era la primera vez que cualquiera de las dos decía esas palabras en voz alta. Yo también te amo, respondí, y al decirlo sentí como si finalmente estuviera admitiendo quién era realmente. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que había estado creciendo durante meses. Me besó como si fuera la última vez, como si el mundo fuera a acabarse si nos separábamos. Mis manos se perdieron en su cabello, tirando de él suavemente, mientras profundizaba el beso. Fue entonces cuando escuchamos las llaves. Mi corazón se detuvo, Lucia se congeló, pero por alguna razón que aún no entiendo completamente, no nos separamos. Tal vez porque estaba cansada de esconderme, tal vez porque 6 meses de mentiras habían llegado a su límite, o tal vez porque una parte de mí quería que Alejandro supiera la verdad. La puerta se abrió y ahí estaba mi esposo, su traje de trabajo impecable, su maletín en la mano, su expresión cambiando de cansancio a shock en cuestión de segundos. Sofía, ¿qué? La voz se le atascó en la garganta, se quedó congelado en shock, no podía culparlo, no había mencionado que llegaría temprano a casa, pero ahí estaba en la entrada de nuestro apartamento, atrapándome besando a mi mejor amiga. Lentamente me aparté de Lucia, pero mis manos seguían en su cintura. Alejandro, necesitamos hablar, dije, mi voz más calmada de lo esperado. Los dedos de él se entrelazaron con los míos, dándome aún más valor. Los ojos de Alejandro se fijaron en nuestras manos, luego miró nuestras caras. Una ola de expresiones cruzó su rostro: shock, ira, traición, y luego curiosidad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Entró pero mantuvo su distancia como si la realidad lo fuera a consumir completamente, si se acercaba más. 6 meses, respondí, apretando la mano de Lucia. Estábamos esperando el momento adecuado para decírtelo. Lucia finalmente habló, su voz temblando ligeramente. Debería irme, pero la detuve y miré a Alejandro. Un diálogo silencioso, del tipo que nuestros 5 años de matrimonio nos habían enseñado. No te vayas, dijo Alejandro, sorprendiéndonos. Las dos, estoy tratando de entender. Se movió por la habitación, no hacia nosotras, sino hacia el sofá. Se sentó, con las manos en las rodillas. Sentía que había alguien más, dijo, riéndose amargamente. Nunca pensé que sería Lucia. Juntas nos sentamos en la silla opuesta al sofá, cerca una de la otra. No planeamos que esto sucediera, comencé. Empezó durante el viaje de negocios a Barcelona, cuando tú estabas en Londres. Recordé esa noche, bebiendo vino en la habitación del hotel, la lluvia golpeando contra las ventanas. Cómo cambió la risa de Lucia. Se volvió más suave, más íntima. Esa noche, solo hablamos, Alejandro, hasta tarde, sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Lucia se pasó los dedos por el cabello, su mirada moviéndose entre Alejandro y yo. Cuando desperté en la mañana, me pregunté cómo se sentiría estar con Sofía, dijo, no solo para dormir, sino para el resto de mi vida. Alejandro apartó la mirada, pero estaba escuchando. Podría no haber estado mirándonos, pero escuchó cada palabra. Continué. En las semanas que siguieron, todo comenzó a cambiar. Las miradas, los toques casuales, las llamadas telefónicas nocturnas. ¿Por qué no me dijeron?, preguntó Alejandro, su mirada atravesándome. No quería admitirlo, ni siquiera para mí misma, Alejandro. No se supone que me sienta así, ¿verdad? Con mi matrimonio feliz, mi carrera perfecta. Luego me volví hacia Lucia, recordando cada momento que habíamos compartido juntas. Pero no podía negarlo, no quería hacerlo. Lucia me preguntó qué quería en la vida, y la respuesta siempre estaba ahí. Alejandro levantó los ojos, una expresión extraña en su rostro. Pensé que era ira al principio, pero entendería lo que era 5 minutos después. ¿Me vas a dejar?, preguntó directamente, su voz temblando. Respondí sin apartar la mirada. No lo sé, Alejandro. Hay algo entre Lucia y yo, que ya no podemos negar, solo que no sabemos qué hacer.
nunca quisimos lastimarte. Vi un momento de vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, luego su rostro se volvió inexpresivo. La tensión llenó la habitación, ninguno de nosotros sabía cuál sería el siguiente paso. Entonces Alejandro me sorprendió con lo que hizo después. Muéstrenme, dijo en voz baja. Muéstrenme qué es, entre ustedes dos. Lucia y yo intercambiamos miradas desconcertadas. ¿Qué? Dije, mi corazón acelerándose de nuevo. Quiero ver, dijo, su voz baja y determinada. Necesito entender qué hay entre ustedes dos. Necesito ver cómo se sienten. Lucia se sonrojó, apretando mi mano. ¿Estás seguro?, preguntó, porque no podemos retractarnos. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos moviéndose entre nosotras. Hemos estado casados por 5 años, Sofía. No puedo decidir en una noche. Necesito ver. Lo miré. Realmente miré el cambio en sus ojos, la tensión en su mandíbula, el cambio sutil en su respiración. La curiosidad lo estaba consumiendo. Y tal vez algo más. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás pidiendo?, pregunté. Él solo asintió. Lucia y yo nos miramos, mi corazón latiendo salvajemente debajo de mi blusa de seda. Entonces Lucia se inclinó hacia mí lentamente, vacilante. Puso su mano en mi mejilla muy suavemente, como si pudiera apartarme en cualquier momento, pero hice lo contrario. Me incliné hacia ella, cerrando la distancia entre nosotras, bajo la mirada atenta de mi esposo. Cuando nuestros labios se encontraron, un suspiro escapó de mi boca. Incluso después de 6 meses de encuentros secretos, besarla aún se sentía como la primera vez. Electricidad, emoción, y una sensación de pertenencia. Las manos de Lucia se movieron hacia mis caderas, atrayéndome más cerca de ella. Mis dedos se perdieron en su cabello, profundizando nuestro beso. Por un momento, olvidé a Alejandro, olvidé su presencia en la habitación. Solo estaba el toque de Lucia, el sabor de sus labios, el aroma de su piel. Tiré del borde de la blusa de Lucia, mis dedos tocando su piel. Su aliento era caliente en mi garganta. La mirada de Alejandro se sentía como un peso, pero no nos detuvo, solo nos alimentó. Cuando nos separamos, nos volvimos hacia Alejandro. Sus ojos se habían oscurecido, sus mejillas sonrojadas. ¿Ira? ¿Celos? No. Esto era tal vez emoción. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz más ronca que antes. Miré a Lucia, luego a Alejandro. No lo sé, admití, pero ya no podemos esconder cómo nos sentimos, lo que queremos. Lucia asintió, entrelazando sus manos con las mías. Nuestra amistad significa mucho para mí, Alejandro. No quiero perder eso, dijo suavemente. Pero Sofía y yo no podemos detener esto. Alejandro cerró los ojos, tomando una respiración larga. Quiero ofrecerles algo, dijo finalmente. Antes de que firmen papeles de divorcio sin involucrarme, déjenme observarlas. Se me cortó la respiración. ¿Quieres observar?, dije. Solo observar, confirmó Alejandro, para ayudarme a entender lo que sienten, lo que siento. Tal vez entonces sabré qué hacer. Miré a Lucia, buscando su aprobación. Sus ojos se encontraron con los míos, haciendo un acuerdo casi silencioso. Está bien, dije, volviéndome a mirar a Alejandro. Pero hay reglas, solo puedes observar, no puedes participar, no puedes detenernos. Y mis mejillas se sonrojaron. Y haremos esto voluntariamente, no como una actuación para ti. Alejandro asintió, sus ojos intensificándose. Entendido. La habitación se sintió caldeada, llena de electricidad circulando entre los tres. Lucia se acercó a mí, sus ojos nunca dejando los míos. Comenzó a besarme de nuevo, esta vez más profundo, más ansioso. Bajo la mirada de mi esposo, sus manos fueron debajo de mi blusa. Mientras avanzaba la noche, los límites se difuminaron. Me perdí en los toques de Lucia. Podía escuchar la respiración de Alejandro, acelerándose mientras nos observaba. Una vez atrapé sus ojos, no había celos ahí, solo asombro y admiración. Tal vez por primera vez, podía verme realmente. Entendía en lo que nos habíamos convertido. Mientras los labios de Lucia viajaban por mi cuello, miré a Alejandro para decir solo una cosa. Sigo siendo yo, solo más completa ahora. En la mañana, todos éramos personas diferentes. Alejandro estaba en el sofá, Lucia y yo en la habitación, cansadas, vulnerables, pero de alguna manera más honestas. Caminé de puntillas a la sala, tocando el hombro de Alejandro, para despertarlo. Abrió los ojos, fijando su mirada en la mía. ¿Cómo te sientes?, pregunté. No lo sé, dijo honestamente, pero sí sé esto. Verte así con Lucia es real, no puedo negar eso.
Lucia apareció en la puerta envuelta en una manta. Estoy haciendo café, dijo en voz baja. Necesitamos hablar, los tres. Alejandro asintió, luego sorprendentemente sonrió. Sí, necesitamos hablar. Me senté entre ellos, extendiendo mis manos a ambos. Por un momento, el futuro parecía incierto, complejo, aterrador. Pero luego vi la sonrisa de Lucia, sentí el calor de las manos de Alejandro, y pensé que tal vez esta historia podría no terminar como esperábamos. Después de ese día, comenzó una danza extraña entre los tres. Lucia y yo nos quedamos en casa de Alejandro, pero por las noches, mientras Alejandro dormía en la habitación de al lado, Lucia y yo nos abrazábamos. A veces podía escuchar a Alejandro parado afuera de la puerta, conteniendo la respiración. Al principio, me preocupé por él, que esta situación lo estuviera desgastando, tal vez incluso castigándose a sí mismo por dolor. Pero una noche, mientras Lucia y yo estábamos en la habitación, escuché la voz de Alejandro, desde la puerta y la abrí. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué quieres observarnos? No duele. Alejandro se veía pensativo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Toda mi vida, he tenido que interpretar el papel que la sociedad esperaba de mí, fuerte, decidido, sin emociones. Pero cuando las veo a ustedes juntas, veo a Sofía completamente abierta, bajando todas sus defensas. Observándolas, de alguna manera me siento liberado. Tragó saliva, apartando la mirada. Tal vez estoy experimentando algo que nunca podría tener. A través de ustedes, un escape de mi propia prisión. Después de esta confesión, algo cambió. Lucia y yo nos sentimos más cómodas, menos secretas, y Alejandro finalmente comenzó a enfrentar sus propias emociones. Unas semanas después, encontré una serie de dibujos en el escritorio de Alejandro. Lucia y yo en varios momentos, riendo, leyendo, durmiendo. En el reverso de las páginas, estaba su autorretrato, mitad en sombra, mitad en luz, un talento que nunca supe que tenía. De hecho, tal vez nunca había conocido realmente a mi esposo. Esa noche, le pregunté a Alejandro si este arreglo realmente lo hacía feliz. Solo sonrió y dijo, más que felicidad, esto es libertad. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Hice bien o mal? ¿Es posible que tres personas encuentren felicidad de una manera tan poco convencional? Déjenme sus comentarios, y si son nuevos aquí, no olviden suscribirse.